Hermanos y hermanas, muy queridos y queridas, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme en este caso en su programa Charlas Bíblicas. Quiero avisarles que nuestros hermanos Armando González y Roberto Islas lamentablemente no podrán acompañarnos como es nuestra costumbre en esta noche. Causas de fuerza mayor nos han obligado a ocuparse de otros asuntos que son de gran interés para ellos. Nuestro hermano Roberto, por ejemplo, con sus muchos compromisos universitarios, se vio realmente imposibilitado, igual nuestro hermano Armando, pero me han pedido los dos que los salude a ustedes con todo cariño eh, en esta noche de 28 de octubre del año 2020. En esta oportunidad queremos, como siempre lo hacemos, agradecer de una manera particular a los hermanos que se conectan con nosotros, que retransmiten el programa en vivo y hacen posible que tenga una más amplia difusión. Así es que me voy a referir a la página de Sola Scriptura para México y Latinoamérica. También al grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos. El grupo Teteleste en Chile y nuestra hermana Beatriz Scampini, que retransmite desde Argentina. A todos ustedes, mis amados hermanos, muchísimas gracias. También extiendo mi agradecimiento muy particular, como siempre, a nuestro hermano Jesús Lozada en la Ciudad de México, que nos bendice con su ayuda, con su diligencia, con su prontitud en muchos detalles que tienen que ver con la agilización de este programa. Hermano Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, hermanos, pues con mucho gusto vamos a continuar con este tema que nos hemos propuesto llevar como parte de un tema aún mayor que se llama los sellos distintivos de un creyente. Esta va a ser la segunda parte dedicada al Espíritu Santo como medio de santificación, como medio de salvación. El Espíritu Santo, hermanos, también como el don escatológico de Dios. Es decir, cuando digo escatológico me refiero al don de Dios prometido para los últimos días. La palabra escatología, que quizá ustedes han oído en varios lugares, viene de una palabra griega, la cual es eschatos, que significa último o postrero. Es una palabra que se emplea sobre todo en los medios de la teología para significar aquellas cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el juicio, la resurrección. Lo interesante de esta palabra es que cuando nos referimos a escatología, no necesariamente nos estamos refiriendo a estas últimas cosas que he mencionado, sino tiene que ver también con el periodo de tiempo que se extiende entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estos días que están entre estos dos eventos fundamentales son llamados en la Escritura
últimos días. Quiero citar para esto la carta de Pablo a los hebreos, donde ustedes van a poder, amados hermanos y hermanas, van a ustedes a distinguir esta situación muy interesante. Dice en el capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1 un par de versículos. Dice así la palabra de Dios. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, aquí tienen ustedes la palabra, postreros días. Aquí se utiliza la palabra eschatos. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual hizo también los siglos. Así es que cuando hablamos de postreros días, estamos hablando del tiempo que va de la primera venida a la segunda venida de Cristo. Y por supuesto la palabra escatología entonces adquiere un matiz totalmente nuevo. Muchos hermanos, por ejemplo, hablan de que la enseñanza de Pablo es escatológica, no solamente porque se refiere a las últimas cosas. Ya ven ustedes que el apóstol habla en la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda sobre aspectos que tienen que ver con la aparición del anticristo, por ejemplo, con la cuestión del rapto de la iglesia. Pero no es tanto esto a lo que se refieren algunos hermanos cuando hablan de que la palabra de Pablo es escatológica. Es decir, todo converge finalmente, todo suma para el día final. Y hermanos, en esta escatología de Pablo tenemos nosotros aspectos que ya están presentes. Y aspectos ciertamente que van a cumplirse en el futuro. Y, por ejemplo, el apóstol habla de que nosotros ya estamos nosotros inmersos en los poderes del siglo venidero. Tenemos nosotros ya al Espíritu Santo como arras. Hemos venido participando ya aspectos cruciales de la resurrección espiritual. Es decir, aspectos que ya comenzamos a disfrutar. A esto, algunos teólogos lo llaman el aspecto del ya. Pero falta ciertamente que se completen todas estas cosas, que lleguen a su clímax. Y entonces a esta parte se le llama ya, pero todavía no. O sea, nos falta todavía. Tenemos, por ejemplo, el Espíritu Santo viviendo ya en nosotros. Y nosotros hemos venido a estar unidos con Cristo a través del Espíritu Santo, lo cual es una bendición verdaderamente inenarrable, y comenzamos a conocerla. Pero el Señor ha destinado una manera presencial de Dios mismo, una manera que viene a completar nuestra experiencia de Dios. Nosotros tenemos ya aspectos de la resurrección, dado que nosotros hemos sido muertos y sepultados con Cristo, juntamente con Él. Esto es lo que nos dice Pablo en esta escatología de Pablo. Pero es cierto también que nosotros hemos resucitado con Él. Y lo habla en tiempo pasado, Romanos capítulo 6. Resucitamos con Él. Ahora, tenemos nosotros toda esta resurrección plena y completa. Todavía no. Vamos para allá. Llega el momento en que nosotros, ya sea a través del rapto o a través del dormir en Cristo,
Es una manera hermosa con la que se designa la muerte de los creyentes, no simplemente como muerte, sino como dormir en él. En este dormir y en esta transformación del cuerpo, vamos a tener entonces esta realidad de la resurrección de una manera perfectamente plena, disfrutando de un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y bueno, es en este sentido que la escatología de Pablo funciona ahora. Hemos sido introducidos a los poderes del siglo venidero. Están ya en nosotros, en virtud del nuevo nacimiento y de la presencia del Espíritu Santo que habita esta nueva criatura que hemos recibido cuando creímos en él. Y, sin embargo, todavía está presente los poderes del presente siglo malo. Entonces, los creyentes estamos, por así decir, cogidos en medio de dos fuerzas tremendas y poderosas. Tenemos nosotros, por un lado, los poderes del siglo venidero, la liberación de Cristo, que nos ha hecho escapar de la potestad de las tinieblas. Esto es una realidad. Sin embargo, dentro de nosotros todavía mora aún esta presencia del mal a la cual el apóstol nos manda que hagamos morir. Y aquí, hermanos, hemos explicado ya en otras ocasiones que es en esta tensión que se genera interna entre el bien que está en nosotros y el mal que todavía está en nosotros. Se genera una tensión y esta tensión ha sido destinada por Dios mismo para nuestro crecimiento, para el conocimiento que debemos tener de ese mal que todavía está en nosotros, para que podamos apreciar qué grande ha sido la salvación de Dios con nosotros. Todas las cosas ayudan a bien para todos aquellos que han sido llamados. Aún estas cosas a las que llamamos, entre comillas, malas, cosas malas. Dice, todo ayuda para bien. El Señor pudo haber quitado de nosotros este problema del mal que todavía nos habita. Sin embargo, el Señor ha permitido dejarlo porque tiene grandes planes y propósitos con él que se traducen en un catalizador, podemos decir, en este proceso de conformación a la imagen de Cristo. Bueno, pues entonces hablamos de esto y el Espíritu Santo juega un rol aquí formidable. Siento mucho molestarles con esta tos que espero no se repita mucho a lo largo de este programa. Bien, hermanos, pues el Espíritu Santo, que es nuestro tema, el Espíritu Santo en el trabajo de la salvación, bueno, viene a ser el don más importante de todos. Viene a ser, por así decir, el eje. Pensemos, por ejemplo, en una rueda de bicicleta con todos los rayos metálicos que confluyen de afuera hacia adentro hasta el punto focal que es el eje. Este eje de la salvación, de hecho, es el Dios trino y uno. Y el Espíritu Santo es presentado en las Escrituras como el gran don de Dios. Un don que ya había sido prometido desde los días de Abraham. Fíjense ustedes cómo lo presenta la Santa Escritura aquí en Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice que nuestro Señor, tomando un poco de contexto en el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito,
maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya desde los días de Abraham, 450, 30 y tantos años antes de que la misma ley de Moisés fuera dada, ya Dios había hecho su gran promesa de que en algún momento nosotros recibiríamos el Espíritu Santo, que quiere decir recibir a Dios mismo, y recibirlo no de una manera meramente intelectual, sino a través de fundirnos con Él, de hacernos uno con Él. Este es el gran dos, el gran don, perdón, y, y todos los hijos y las hijas de Dios que han sabido de esta promesa maravillosa, hermanos, han acomodado su manera de vivir, de tal manera que ellos se sientan dignos de recibir este don maravilloso de Dios. Y esto es realmente lo que hace la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios conforma nuestra vida todos los días, conforma nuestra nueva naturaleza. Hermanos, de hecho, es esta nueva naturaleza la que recibe el don del Espíritu Santo. Y años más tarde de Abraham, el Espíritu Santo que fue también prometido a Ezequiel, hermanos, sería maravillosa su actuación, porque el Espíritu Santo, como recibió esta promesa Ezequiel, esta reafirmación de la promesa hecha a Abraham, se convierte en labios de Ezequiel, en la pluma de Ezequiel, en una obediencia, en la creación de una relación enteramente nueva. El Señor fue revelando a través de los años, de los siglos, en la medida que la historia de la redención se abre y nos acercamos y aquellos hombres de Dios se acercaban al advenimiento del Mesías. Hermanos, podemos decir, este compás compuesto por un lado de la revelación de Dios y del otro lado de la redención de los eventos salvíficos mismos, se iba abriendo, se iba ensanchando, y los creyentes del viejo pacto, ya para parecer Cristo el Mesías, fueron muy bien entrenados por el Señor. Este remanente de Israel fue muy bien instruido, y por la fe que les concedió el Señor, ellos pudieron eh, ajustar sus vidas y sus expectativas, hermanos, de acuerdo a esta, podemos decir, a esta cosa que flotaba en el aire. Por ejemplo, cuando nace nuestro Señor Jesús, y, y llega al templo la Virgen María con José para circuncidarlo, para presentarlo. ¿Recuerdan ustedes cómo Simeón, el viejito aquel, se acerca a donde estaban María y José y toma a la criaturita en sus brazos y comienza a dar una profecía sobre él verdaderamente maravillosa? ¿Quién era Simeón? Uno del remanente de Israel, uno que dice aguardaba la redención de Jerusalén. Y junto con él había otra viejita por ahí que a lo mejor barría los atrios del templo. Una mujer muy sencilla, ya entrada en años, que también formaba parte de este remanente, y se acerca a donde estaba la pareja en esa misma ocasión y vuelve a tomar al bebecito, a la criaturita tiernita aquella de nuestro Señor, y entonces ella comienza también a hablar y comienza a profetizar acerca de él.
Y entonces con esto notamos nosotros cómo es que ya en la proximidad, ya el remanente de Dios, ya el Espíritu Santo de Dios estaba influenciando, estaba preparando, estaba despertando los espíritus de mucha gente de Israel, ya a la puerta de la venida de Cristo. Anteriormente a esto, unos cuantos meses atrás, el padre de Juan el Bautista, ¿recuerdan ustedes? Zacarías, en el capítulo 1 del libro de Lucas, qué maravilla de profecía da él, anunciando ya los tiempos del Mesías. Les recomiendo, amados hermanos y hermanas, que lean ustedes el Evangelio de Lucas, los capítulos 1 y 2, y van a quedar gratísimamente sorprendidos de las cosas que ocurren ahí, donde ustedes pueden ver cómo ya el ánimo de muchos del remanente de Israel estaban ya eh, expectantes ante la venida del Mesías. Tanto es así que Simeón le dice: Señor, ya puedes mandar a este tu siervo, ya lo puedes mandar a descansar, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado en presencia de los pueblos. Qué hermoso es los tiempos de Dios. Y todo esto, hermanos, fue la acción del Espíritu de Dios, ya activo, ya presente, ya moviendo los corazones hacia el Mesías. Un poquito más adelante, unos poquitos años más adelante, vendría el gran día de Pentecostés. Entonces el Espíritu sería derramado sobre aquellos judíos del remanente en una forma maravillosa de lenguas de fuego. Y recuerdan ustedes cómo se expresa el Espíritu Santo con las lenguas, eh, que ciertamente los que recibieron esto no conocían, pero que todos los que habían venido, todos los judíos que habían venido de muchas partes del mundo para adorar en Jerusalén, para celebrar la Pascua, entendían estos idiomas y reconocían que eran aquellas lenguas de donde habían salido. Y, hermanos, hubo todo un proceso de preparación desde los días de Abraham, pasando por varios de los profetas, como, como el profeta Isaías, por ejemplo, como el profeta Jeremías, y como el profeta Ezequiel, que es eh, al que me he venido refiriendo. Y quiero citar una vez más para ustedes un pasaje que ya hemos citado en otras ocasiones, pero que no nos cansamos de hacerlo, dada la belleza, dada la profundidad y la pertinencia, eh, dado que nosotros estamos hablando del papel del Espíritu Santo en en este proceso salvífico, en esta obra del Espíritu, preparando. Estoy en el capítulo 36 del libro de Ezequiel y versículos 25 en adelante, dice así. Ezequiel capítulo 36, versículo 25: y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Luego dice: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y dice el versículo 27, y
pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y vean ustedes lo que produce el espíritu, hermanos. De hecho, todo esto que ustedes ven aquí, esta limpieza, poner un nuevo espíritu dentro, que no es el espíritu de Dios, porque en el versículo que sigue, en el 27, ahí se habla del espíritu de Dios. Dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto habla, hermanos, y esto es la opinión de muchos teólogos y de muchos conocedores realmente piadosos, espirituales, que dicen, este pasaje de Ezequiel, capítulo 36, es exactamente la profecía, una profecía que se cumple, es el gran pasaje del Nuevo Testamento que se hermana con este otro pasaje de Juan capítulo 3. Recuerdan ustedes Jesús y su diálogo con Nicodemo, que dice, os es necesario nacer de nuevo. Y que habla que es necesario nacer del Espíritu, ser engendrado, dice nuestro Señor Jesús, en el capítulo 13, versículo 8. Ser engendrados del Espíritu. Es decir, esto que nosotros estamos viendo aquí en Ezequiel 36 se cumple hasta el capítulo 3. De hecho, se cumple en Pentecostés. Pero nuestro Señor lo anuncia de una manera formidable en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vean ustedes la maravilla de las palabras de nuestro Señor, que dice así, le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, también se puede traducir nacido de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Fíjese la importancia de ser nacido de lo alto o nacido de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo entendió de manera muy literal. No pudo pescar el sentido espiritual de lo que nuestro Señor estaba diciendo. Por esto dice enseguida en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es muy interesante lo nacido del agua. Muchos se han preguntado a qué se refiere con el agua. Algunos hasta han llegado a pensar que se trata de líquido que las mamás llevan en el vientre cuando está creciendo la criatura y finalmente cuando dicen se rompió la fuente, es aquel derramamiento como de agua. Pero otros, creo yo que muy acertadamente han visto aquí el asunto del agua como lo ve el capítulo 36 de Ezequiel que estamos viendo ahora. Fíjense cómo dice en el versículo 25, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Y luego dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Fíjense la vinculación de agua y espíritu. Agua en el sentido de que es necesario antes de que el Espíritu Santo pueda venir a morar en cada uno de nosotros,
el ser limpiados, limpiados del pecado. Dice aquí, citando 2 o 3 casos de pecados que siempre estuvieron plagando la vida de Israel, dice, seréis limpios de vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Y entonces dice, y os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si ustedes notan, esta agua de la limpieza acompañada del espíritu son precisamente las 2 imágenes que tenemos aquí en Juan. Cuando dice en el versículo 5, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua, hablando de la limpieza del pecado, de la inmundicia, de la idolatría y de otros muchos, muchos males. ¿Qué es lo que realiza nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, llevando, cargando con todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para poder declararnos justos en su presencia, en un sacrificio que solamente se lleva a cabo una sola vez para siempre? En ese sacrificio tuvo que barrer por completo con todo el problema de los pecados, a diferencia de aquel sistema judío que el Señor presentó en la ley, en el que era necesario que se repitieran una y otra vez sacrificios de animales, de machos cabríos, de ovejas, etc. Pero dice la carta a los Hebreos, estos sacrificios nunca pudieron quitar los pecados, nunca pudieron limpiar la conciencia. Dice, pero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Esta es una limpieza a fondo. Y es el Señor el que la realiza. Por esto dice el profeta, noten ustedes, la primera persona singular. Yo rociaré agua limpia. Y seréis limpios. Y luego dice, yo os daré un corazón limpio. Yo quitaré de ustedes el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Y noten ustedes que dice también, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es la gran promesa del Espíritu reafirmada al profeta Ezequiel y reafirmada para todos aquellos que lo oyeron, que lo leyeron. Algo que les consoló inmensamente, dado que estaban en el destierro en Babilonia, estaban en la cautividad. Recordamos cómo el profeta Ezequiel dice que muchos del pueblo se colgaron sus arpas en los árboles y no querían cantar, no querían alabar. Estaban tan tristes, tan dolidos de haber dejado su tierra, sus casas, sus posesiones, para ir cautivos a un país que no era el suyo. Muchos de ellos muy quebrados. Esta promesa que le da el Señor a Ezequiel es sencillamente maravillosa. Fíjense que el gran problema de Israel, de su idolatría y de sus pecados, aquí es, por así decir, es totalmente quitado. Ya no es la obediencia personal. Habrá su partido, la que el Señor habrá de exigir de Israel, de su pueblo, para vivir con Él, para ser amigos de Él. Que esta era la idea precisamente del pacto, más que una relación fuertemente legal y fuertemente, ¿qué les diré?, forense. No, en el pacto se esconde Él. Está presente, palpita el corazón de Dios que quiere vivir en amistad con su pueblo.
el problema del pecado fue muy grave. Por eso el Señor, que no ha cejado en su deseo de vivir con el hombre que ha creado, aun cuando esté caído, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y luego dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo haré, yo me encargo que ustedes caminen de acuerdo a mi voluntad, como yo quiero, agradándome en todas las cosas. Yo haré. Vean ustedes cómo el Señor siempre está al frente. Recordamos aquí el caso, por ejemplo, de Abraham. Cuando Dios hace promesas muy serias a Abraham, diciéndole al viejo Abraham, tú vas a tener un hijo, tuyo, no lo vas a adoptar, es tuyo, va a ser tuyo, va a ser de Rebeca, perdón, de Sara y tuyo. Y seguramente Abraham dijo, pero es que la edad de Sara ya hace imposible que tal cosa suceda. Quizá el mismo Abraham, ya debilitado por la edad, decía, yo tampoco probablemente pueda. Y el Señor fue muy claro con Abraham, y Abraham le dijo, Señor, ¿cómo sé que todo esto es cierto? Vamos, Señor, formaliza tu promesa conmigo. Y entonces dice el libro de Génesis que el Señor escogió la forma de pacto más solemne que había en aquellos días. Fíjense ustedes, hermanos, se acostumbraba que cuando hacían un convenio dos personas, tratándose de tierras o de animales o de pozos o de cualquier otra cosa, matrimonios entre hijos e hijas, para solemnizar de una manera muy categórica este tipo de relaciones, lo que hacían era partir unos animales. Partían, por ejemplo, a la mitad un cordero, ellos acordaban qué tipo de animales querían, quizás unas palomas, unos palominos, probablemente un toro, quizás una becerra, un chivo, lo partían en dos, hermanos, y ponían la mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. Y aquellas personas que habían hecho su pacto, fíjese, pasaban los dos caminando entre las dos partes de los animales. Y esto tenía un significado muy profundo. Si con el tiempo alguna de las partes que pasó caminando con la otra entre aquellos animales faltara a su palabra, engañara al otro, el otro lo podía matar. Era un pacto de sangre, el más solemne. Había otros, por ejemplo, en el que uno le daba al otro un zapato de su calzado. Era un pacto muy serio, sobre todo porque se hacía en presencia de otras personas que seguramente iban a, a calificar el valor de la palabra dada. A nadie le convenía que lo tomaran por mentiroso, por engañador. Pero el pacto de sangre era muy, muy, muy importante. Y este fue el tipo de pacto que nuestro Señor escogió para mostrarle a Abraham que su promesa acerca del nacimiento de Isaac y todo lo que estaba relacionado con Isaac, que era el hijo de la promesa, que estaba involucrado en la misma promesa del Espíritu Santo ahí, porque vendría a través de Isaac y su descendencia, el Mesías vendría y con el Mesías el Espíritu. Dice el libro de Génesis que Abraham en aquella ocasión tomó unos animales,
los animales que se pactaron en el acuerdo, y Abraham los dividió en dos. Y puso una mitad frente a la otra, y esto fue durante el día. Dice que llegó la noche y todavía nada había pasado. El Señor no se había hecho presente para que pasaran los dos en medio de los animales. Y dice que cayó la noche sombría y Abraham tuvo un tremendo miedo. Fue sobrecogido por el temor de aquella situación. Y de repente, hermanos, de repente ve a Abraham una especie como de luz incandescente que se acerca hacia él. Y Abraham ve cómo aquella presencia incandescente, ella sola, pasa en medio de los animales, en medio de las dos mitades de los animales. Y al pasar, ese fuego consume por completo el sacrificio. Consume las dos mitades de los animales que estaban puestos a uno y otro lado en aquel campo. ¿Qué significaba esto? Que en el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el Señor sale como fiador del mismo Abraham. No pasan Abraham y el Señor juntos, como era la costumbre, en medio de los animales, de las mitades de los animales, sino que solamente pasa el Señor como fuego incandescente poderoso, y al pasar, hermanos, consume aquellos animales. No fue necesario que Abraham pasara, porque Dios pasó por Abraham. Dios garantizó la obediencia de Abraham. Por eso decimos que Cristo es el fiador del pacto, porque Él es el que hace posible que las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir dentro del pacto sean realmente cumplidas por Él, por Dios mismo. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el libro de Ezequiel. Dice el Señor, yo haré. En esta nueva relación de pacto, en la creación de esta nueva relación y la creación de esta nueva obediencia, Dios dice a aquellos que van a entrar en este pacto. Aquí estaba Ezequiel anunciando y que se cumpliría en Pentecostés. Dice el Señor, yo haré. Todas esas obligaciones que nos tocan son cumplidas por Él, por su Santo Espíritu, por el nuevo Espíritu que Él pone dentro de nosotros, por la sangre del Mesías. Es decir, el Señor garantiza Él mismo con su acción, garantiza nuestra permanencia y nuestra fidelidad dentro de su pacto, dentro de este nuevo y eterno pacto en la sangre de Cristo. Y casi con las mismas palabras que estamos leyendo nosotros aquí en Ezequiel, en el versículo 26, el versículo 27, 36, 27, dice, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Fíjese, la obediencia garantizada. Es lo mismo que nosotros podemos leer en la carta a los Hebreos. En el capítulo 13, acompáñenme, hermanos y hermanas, capítulo 13, versículo 20. Dice allí, noten ustedes el estrecho parecido entre estas palabras que vamos a leer y las que acabo de leer de Ezequiel 36, 27. Dice, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, fíjese, es en virtud, gracias a la sangre del pacto eterno. Esto que vamos a leer aquí, hermanos, fue algo que fue ganado.
por la sangre de Cristo, por la sangre del pacto eterno. Este pacto que decimos, el Señor nos ha hecho pasar. Dice, en el cual estamos. Dice, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Dice, os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad. Y luego dice, haciendo Él en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Noten cómo es el Señor el que dice, yo haré en vosotros. Lo mismo que decía Ezequiel. Por esto este pasaje de Ezequiel, que es un pasaje de pacto, y lo sabemos nosotros porque termina esta sección de Ezequiel 36 con las palabras típicas con las que nuestro Señor cerraba sus pactos. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 31 y en otros muchos lugares del viejo pacto, donde dice, y vosotros me seréis, dice Ezequiel capítulo 36, 28, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Esta es la palabra que sellaba el pacto. Y bueno, es justamente que se cumple en nuestro nuevo pacto esta acción de Dios, este espíritu, dice, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y si nosotros comparamos varios versículos de las Escrituras que hablan sobre la aplicación de la obra de la redención, vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene un lugar preponderante, pero también lo tiene Jesucristo y también lo tiene el Padre. Es decir, que nuestra salvación es la obra del Dios Trino, indiscutiblemente. Y el Espíritu Santo juega un papel verdaderamente preponderante. Se le señala, se le ubica, se le revela aquí. También nuestro Señor en Juan capítulo 3 habla de este nacimiento de lo alto y nosotros descubrimos que el Espíritu Santo, hermanos, es generador de la vida. Es, perdón, es el engendrador divino. Dice el capítulo, pasándonos a Juan en el capítulo 3, dice, repitiendo el versículo 6, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, lo cual explica la soberanía del Espíritu en la salvación. Y luego dice, así es todo el nacido del Espíritu, todo el engendrado del Espíritu. Aquí se utiliza un verbo que es llenao, que significa engendrar, significa procrear. El Espíritu hace nacer, el Espíritu procrea, el Espíritu engendra y se llama en varios lugares del Evangelio y sobre todo de la primera carta de Juan, se llama a los creyentes los nacidos del Espíritu o los nacidos de Dios, los que han sido engendrados por Dios. Aquí dice el griego utos estin, dice, así es, dice con todo, dice paz o
Yeyenimenos ectupneumatos. Así es, así sucede, dice, con todo el que ha nacido del Espíritu. O así es todo el nacido. Podemos, ese paz, ese adjetivo que significa todo, todos. Utos estim paz, dice, así es todo el nacido. Yeyenimenos, nacido de llenao, que quiere decir engendrar, en la forma perfecta. Yeyenimenos, un participio perfecto. El nacido del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es engendrador, es dador de vida. Hermanos, es el que crea la nueva relación que nosotros tenemos con Dios. Papel maravilloso del Espíritu en la salvación. Y este engendrar del Espíritu es porque nos hace parte de su familia. Pone de nosotros, así como nuestros padres nos han engendrado a través de su esperma y de su óvulo, así el Señor nos hace nacer a su familia por medio de su simiente. Dice, los que han nacido de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios está en ellos, la esencia misma de Dios. Podemos decir en términos modernos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ADN donde están impresas todas las características de la persona, el ADN de Dios es implantado en nosotros. Y dice, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y esto, por supuesto, se refiere a este nuevo espíritu que menciona el profeta Ezequiel. Yo pondré dentro un nuevo espíritu. Y este espíritu participa de la naturaleza misma de Dios. Está imbuido de la simiente de Dios. Y es por su constitución y por su naturaleza perfecto. Y crece en perfección. Y esta perfección es la conformación que va sufriendo, por la que va pasando a la imagen de Cristo. Y esta es la obra de Dios que nos conforma. Entonces podemos decir nosotros que la salvación, hermanos, es en primer lugar una obra de ser atraídos a Él. Es una obra de atracción a Él. Luego es una obra también de conformación a la imagen de Cristo. Al atraer hacia Él, hacia su persona y unirlos a Él, hermanos, tenemos aquí un aspecto crucial de la salvación que inclusive muchísimos hermanos dicen, es que esta es la mejor definición de la salvación, el hecho de que Dios toma para sí a hombres y mujeres. Esta es la redención. Toma para sí y une consigo a hombres y mujeres. Les da su simiente. Pone un nuevo espíritu en ellos. Y luego este espíritu es conformado. Si ya este hombre nuevo, esta nueva criatura, hermanos, es de naturaleza, tiene la naturaleza de Dios y por ser engendrado de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, pues, hermanos, tiene todavía grados de perfeccionamiento. Y este perfeccionamiento es precisamente la conformación gradual y continua en la imagen de Cristo. Por esto, la carta a los Hebreos dice que con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, y vuelve a mencionar la sola ofrenda, que leíamos nosotros en Hebreos 13:20, que es por la sangre del pacto eterno.
Es la ofrenda, la gran ofrenda, la ofrenda real del cuerpo de Cristo. Es por una sola ofrenda, por el pecado, dice que el Señor nos lleva a la perfección definitiva. Dice, y déjenme que se los lea directamente, 10:14 de la carta a los Hebreos. Dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre. Y claro, porque Él es el que hace en nosotros lo que es agradable, porque Él es el que ha puesto de nosotros, nos ha hecho nacer de lo alto poniendo en nosotros un espíritu nuevo. Claro, es así que nos lleva a la perfección definitiva o nos ha hecho perfectos para siempre. Dice, a los que están siendo santificados. Noten ustedes el tiempo presente continuo de este verbo aquí. A los que están siendo. Habla de un proceso diario, cotidiano. Dios está santificándonos todos los días. Y bueno, aquí, amados hermanos y hermanas, tenemos mucho más que decir, pero la obra del Espíritu es maravillosa porque es cuando el Señor infunde en nosotros, hermanos, este Espíritu nuevo y el Santo Espíritu de Dios habitando en este hombre nuevo, hermanos, venimos a ser parte de la familia de Dios. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y hermanos, así como el Espíritu Santo estuvo actuando en muchos personajes del Antiguo Testamento, fíjense, si ustedes notan, esta presencia del Espíritu era solamente ocasional, era esporádica, era solamente sobre algunas personas para realizar situaciones muy específicas de él. Pero nunca hubo aquella certeza de que tengo el Espíritu y va a estar conmigo siempre. Por ejemplo, el profeta David, el rey David y profeta David, rogaba, recuerdan ustedes cuando fue descubierto por el profeta Natán acerca de su pecado. Decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. David conocía por todas aquellas ocasiones en que el Espíritu Santo lo visitaba y lo ayudaba, sabía de la importancia de tener al Espíritu siempre. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto, algo que nunca se dio en el viejo pacto y que es posesión exclusiva y sello exclusivo del creyente, hermanos, la presencia salvadora y la presencia transformadora del Espíritu está con todos y cada uno de los hijos y las hijas de Dios para siempre. Dice, he aquí, vean ustedes cómo dice Juan en el capítulo 14, 16. Con este versículo termino la enseñanza de este día. Juan capítulo 14, 16 dice así. Si me amáis, desde el versículo 15, Juan capítulo 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Qué lindo dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro parácletos, otro abogado, otro confortador, otro amigo, otro abogado, otro consejero. Tantas cosas que incluye la palabra parácletos para referirse al Espíritu Santo. Tantas sus funciones, tantas sus
sus manifestaciones de amor, preservándonos para la salvación. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Y esto no fue solamente para los apóstoles. Este para siempre tiene una connotación mucho más extendida en el tiempo. Y, por supuesto, nos engloba a nosotros, nos abraza a nosotros, abraza a los suyos en todos estos días postreros, que decíamos van de una venida de Cristo a la otra. Su presencia incomparable, la presencia del Espíritu. Hermanos, que el Señor nos aliente a través de estas palabras, nos solidifique en Él, nos permita ver cuando a veces nos encontramos en momentos aciagos, cuando nos encontramos solos, desconsolados, cuando estamos abatidos, cuando las cosas parece que no funcionan bien en nuestra vida. Recordemos estas palabras. Jamás el Señor nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Dice, yo soy el que te tomo por la mano derecha y te digo, no temas. Su presencia sagrada, la presencia del Espíritu, que nunca nos va a abandonar. Y si nos encontramos en momentos difíciles, es porque el Señor nos está enseñando algo. Siempre, hermanos, es porque Dios nos está enseñando algo. Nos enseña muchas cosas. Nos enseña, por ejemplo, que no podemos vivir solos como creyentes. Que necesitamos de los demás hermanos para poder vivir. Que necesitamos, por ejemplo, la palabra más cerca de nuestro corazón. Descubrimos el mal que hay en el mundo y el mal que hay dentro de nosotros. Nada de lo que llega a nuestra vida no ha pasado primero por la voluntad perfecta de Dios. Y en lugar de preguntarle a veces con mucha inquietud a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Más bien debiésemos cambiar la pregunta y con humildad decirle, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué me vas tú a enseñar a través de esta prueba por la que estoy pasando? Puede ser de salud, puede ser de dinero, puede ser de amores familiares, puede ser de amores en el matrimonio, con los hijos, con la esposa, con el esposo. El Señor siempre al pendiente de nosotros, hermanos, para enseñarnos, para mostrarnos su misericordia, hermanos, y prepararnos para lo que viene, que es grandioso. Porque su misericordia es mejor que la vida. Bueno, hermanos, pues que sí. Quiero saludar aquí a nuestro hermano Daniel Amarilla, desde Paraguay. Hermano, un fuerte saludo. Muchísimas gracias, hermano, por mandar saludar a mi familia. Nuestra hermana Paloma Frau, nuestra hermana Esther Benítez, desde Argentina, Buenos Aires. Marta López, desde Morelia, Michoacán, México. Calixto Otazú, desde el Perú. Lupillo Contreras, si no me equivoco, nuestro hermano Lupillo Contreras vive en los Estados Unidos, nos decía la otra vez. Nuestra hermana Pochi Aisit, un fuerte saludo para ti, Pochi, y Ricardo José. Nuestro hermano Jesús Lozada dice, agradecemos a los hermanos que están retransmitiendo el programa en vivo. Muchas gracias, hermano Jesús, debía haberlo hecho antes, pero a veces pasa que, bueno, nos vamos en la vena aquella de la enseñanza, pero quiero agradecer a mi hermano Calixto Otazú, Lupillo Contreras y Pochi Aisit por retransmitir este programa y ampliar su audiencia. Muchas gracias. Nuestra hermana Pochi Aisit y su marido desde Argentina.
Andrés Sánchez Amperio, hermano, un fuerte saludo. Lupillo Contreras, José Villarreal, Mireya Moreno Guevara. Nuestro hermano Lupillo Contreras, le llamamos hermano. Muchas gracias, hermano, está usted bien correspondido. Nuestro hermano Elías Gómez Vázquez, desde Hidalgo, aquí en México. Un fuerte saludo, hermano Elías. Nuestro hermano Breiner Mendoza, gracias a Dios nuestro Señor, que hace todo en nosotros. Isabel Dentón, bendiciones. Lupillo Contreras dice, qué hermoso de cómo Dios pasó por medio de las dos mitades como el fiador de Abraham, garantizando la obediencia a la misma fe que Dios otorga en Jesús por su obra de justicia. Amén, hermano Lupillo. Muy bien, muy sintético. Gracias. Fernando García, amén. Isabel Dentón, gloria a Dios, aleluya. Amén, hermana. Qué bendición, ¿verdad? Se llena el corazón de felicidad y de acción de gracias. Rainer Mendoza, somos creación de Dios para buenas obras que Dios ha creado para que andemos en ellas. Amén, hermano. Dándonos Él mismo un nuevo querer y fortaleciendo nuestro nuevo hombre por su Espíritu Santo para poder hacer esas nuevas obras, andar en nueva vida. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano, así es. Así exactamente es. Lupillo Contreras, Biblia textual, tercera edición, primera de Pedro 1:23, habiendo sido reengendrados no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense, hermanos, que este texto que menciona nuestro hermano es muy importante, porque dice que la simiente de la cual nosotros hemos sido reengendrados no se corrompe, no es corruptible. Nuestro hombre nuevo jamás pecará, hermanos, porque no pertenece a esta creación de Adán, porque no está tomada de algo nuestro, sino que desciende de lo alto. Entonces, esta simiente que nosotros tenemos de parte de Dios es incorruptible y es garantía también de esta salvación plena y perfecta. Por eso debemos tener mucho cuidado aquellos hermanos, quizás porque no conocen esto, hermanos, de que la salvación puede llegar a perderse. Es como decir que la simiente que recibimos de Dios es corruptible, puede llegar a corromperse. Y no es así. María Beatriz Scampini, buenas noches, querido hermano, qué alentador, qué refrigerio, que Él nos perfecciona en todo lo bueno para querer hacer su voluntad. Hermanos, en ocasiones nos encontramos en muchas pruebas, recuerden ustedes. Esto no significa que somos perversos, que le debemos a Dios, que Dios está enojado con nosotros, que está en riesgo nuestra salvación. No, hermanos. En medio del dolor de la prueba, porque siempre es dolorosa la prueba, el Señor está obrando ahí, produciendo algo maravilloso. Recordamos nosotros y lo hacemos con todo el temor de nuestro corazón y con todo el agradecimiento, hermanos, que los pecados que cometemos, los que cometimos este día de octubre, nosotros los hijos y las hijas de Dios, los pecados que este día cometimos, tenemos que pensar, tenemos que entender que son pecados que han sido perdonados. Pecados que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Y de ninguna manera esto significa que nosotros tenemos licencia para pecar. Todo lo contrario. Un verdadero hijo e hija de Dios es tremendamente sensitivo a sus propios pecados. El hombre nuevo no deja pasar una mentira piadosa. Nos lamentamos inmediatamente.
confesamos a Dios, el mal todavía está en nosotros. Este hombre viejo todavía nos habita. Y el hombre nuevo ha sido puesto, hermanos, para limitar, para acotar, hermanos, a este hombre viejo que ya de por sí, dice Pablo, está crucificado. No quiere decir muerto crucificado. Quiere decir que está agónico y tiene sentencia de muerte. Morirá finalmente. Desaparecerá finalmente. Pero ya no tiene el poder absoluto. Eso es lo que se quiere decir con todo esto. No tiene poder absoluto sobre nuestro cuerpo como lo tenía antes de que conociéramos al Señor, en que éramos totalmente esclavos del pecado. Pero nos dice la carta a los Romanos, dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora el Señor nos manda presentar vuestros miembros, y Dios manda, hermanos, fíjense ustedes, Dios manda cosas que normalmente no podemos hacer. Y como decía un viejo pensador cristiano de allá del siglo IV, dice, Dios manda lo que no podemos para que entendamos qué es lo que debemos pedir. Dios manda lo que no podemos para que entendamos qué es lo que debemos pedir. Y es que la oración, hermanos, le ha sido concedida al nuevo hombre. El viejo hombre no ora, el nuevo sí. Y muchas veces el espíritu salvífico de Dios, este espíritu al que nos hemos dedicado este día, dice el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no lo sabemos. A veces nos puede mucho la aflicción y no sabemos pedir. Pero el Señor sí sabe qué pedir. Y entonces la oración también distingue, es un sello distintivo del creyente. Los cristianos oramos. Los cristianos pedimos. Los cristianos llamamos. Y los cristianos encontramos y a los cristianos se nos abre. Porque esto es lo que el Señor dijo que iba a hacer. Y lo hace todas las veces. Así es que no nos aflijamos, hermanos. Oremos, echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El mismo Dios nos invita a la oración profunda, a la oración confiada, aún en medio de una grave prueba. Es así como Dios nos solidifica. Es así como llegamos a conocerle a Él, hermanos, a través de la prueba. Parece un contrasentido, pero es una gran verdad. A través de la prueba lo conocemos. Lo conocemos como el que nos libra, como el que nos salva, como el que nos sana. Hermanos, como el que nos sienta entre los príncipes de su pueblo. Benditas sean las pruebas, hermanos. Por eso Pablo decía, yo hasta me gozo en las tribulaciones, porque sé que la tribulación produce paciencia, produce carácter aprobado, produce fe, produce esperanza. Hermanos, las pruebas del mundo consumen a la gente, la entristecen y la hacen durísima contra las demás personas. El dolor del mundo endurece a la gente, pero en el Señor, hermanos, el sufrimiento se convierte en una fuente de esperanza y de fe y una fuente de perfeccionamiento, de conocimiento. Vamos conociendo al Señor,
vamos sabiendo cómo obra Él, vamos conociendo su corazón, vamos conociendo su gran misericordia y su provisión maravillosa, paso a paso. No nos aflijamos, por eso dice, cuando nos encontremos en diversas pruebas. Dice Lupillo Contreras, qué gran verdad tan alentadora de cómo es Dios llevando a cabo en nosotros todo acto de obediencia y justicia. Por el Espíritu, en el Espíritu, al ser Él mismo el dador de este pacto consigo mismo en Jesucristo, para realizar todo a nosotros, a favor de nosotros, en su consumada justicia en la cruz. Amén, hermano. Nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Gustavo Álvarez. Amén, hermano. Gracias a Dios por su palabra que se cumple. Se cumple. Se cumple porque se cumple, hermanos. Pillo Contreras nos pasa este versículo de Hebreos 13:20 que leíamos hace un rato. El Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto, todo esto ha costado, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, hermanos, a través de un precio increíblemente grande, inmenso, que Cristo pagó con su sangre. El Dios de paz, por el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Nuestra hermana Isabel Dentón, amén, hermana David Asmat. Bendiciones, hermano. Nuestro hermano Jesús Álvarez, saludos desde Coachella, California. Hermano, un abrazo para usted. Nuestro hermano David Asmat, saludos desde Trujillo, Perú. Cuánto gusto, hermano, un abrazo hasta allá. Greiner Mendoza, desde Colombia. Amén, hermano. Otro saludo también allá, aquella tierra preciosa. Biblia textual, Juan 10, 27, 29, vamos a leerlo, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la espada, ni el hambre, ni el diablo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es difícil, hermano, luchar contra ese hombre viejo para no fallarle más a nuestro amado Señor. Hermanos, ese hombre viejo es terrífico, es un monstruo. A veces no nos damos cuenta de quién es este hombre viejo. Hermanos, créanme ustedes que es un monstruo, capaz de cualquier cosa. Pero el Señor hace que no se desborde en nosotros. Y con la presencia del hombre nuevo y del Santo Espíritu de Dios en el hombre nuevo, con el tiempo, hermanos, vamos domando. El hombre viejo no se transforma. La salvación no consiste en la transformación del hombre viejo, en la regeneración del hombre viejo. Ese no se regenera, ese pertenece, sigue hostil hasta el final. Dice, porque la voluntad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a Dios ni puede. Y tendremos que añadir, ni quiere. En esta otra palabra del Señor que decía, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Es la contradicción absoluta. El no a Dios,
Es el hombre que se deifica a sí mismo, que quiere ser Dios. El viejo pecado de Satanás presente aquí. El pecado que provocó la caída todavía presente aquí. Pero es el Señor el que como decía, leíamos hace un momento atrás, y se nos da el querer, nos da el poder energizado. Un día platicamos un poquito más de este pasaje de Filipenses, porque tiene unas cosas muy hermosas ahí que nos consolarían mucho y nos sostendrían mucho más. Nuestro hermano Norton Madrid, desde Magangué, Colombia. Fuerte saludo a nuestro hermano Norton. Lupillo Contreras, Dios está perfeccionando nuestro diario andar por su espíritu, en el espíritu su amor que ha mostrado para con nosotros en Jesús, en las situaciones diarias que enfrentamos, y todo es para bien nuestro. Amén. Jorge Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Fuerte abrazo, hermano. Nuestro hermano José Hernández, el espíritu se manifiesta como en trifecta, como en trifecta. No entiendo mucho la palabra trifecta, mi amado hermano. A ver si en un mensajito adelante me dice qué es esto de trifecta. Ánimo. David Asmate, es un gusto muy edificante escuchar sus enseñanzas. Hermano, pues aquí estamos puestos por el Señor para edificar a todos ustedes, y muchas gracias a todos y a todas por lo que han puesto aquí esta noche. Muy edificante, muy hermoso. Así es que, como sea, ha habido charla entre ustedes y su servidor. Les deseo, amados, ya que parece ser que no hay otra cosa por el momento, hermanos, que el Señor les dé un sueño reparador, consuele sus corazones, les prospere en todas las cosas donde pongan sus manos, y el Señor les dé el deseo de su corazón. Hermanos, nos vemos con la ayuda del Señor, si así lo quiere Él, el próximo miércoles, y reciban desde Querétaro, México, un fuerte abrazo. Saludos a todos los hermanos que se unen a nosotros desde Canadá, Estados Unidos, Norte, Centro y Sudamérica y España. A todos ustedes un fuerte abrazo, hermanos. Buenas noches.